Esto es Bargota. Bargota tiene una iglesia, un frontón, una plaza y dos bares. Esto es Viana. Viana tiene varias iglesias, varios frontones y no solo frontones. Plazas y muchos más bares. Viana y Bargota tienen casas viejas y otras modernas. Casas de piedra en las que podríamos imaginar al nigromántico Juanes de Bargota desenroscándose la cabeza para meterse en la cama, y a la bruja vianesa Endregoto con un ungüento mágico que nos dé la eterna juventud. Por lo demás, Viana y Bargota son dos pueblos como casi todos, y como casi todos, tienen historias que no mucha gente conoce y que merecen ser contadas. Esta es la historia de cómo Bargota pasó de ser un barrio dependiente de Viana a una villa, y así tener un ayuntamiento. Sucedió hace 200 años, aunque para ello hicieran falta muchos más. Esta es la historia de 600 años de quejas, pleitos y voluntad de ser un poco más dueños de sus destinos. Chicos, ¡Egunon! Venga, Egunon, con esta mañana tan buena nos vamos a ir de paseo. Los de las bicis en la bici, pa'l Noval. Y nosotros con nuestras patitas andando hacia los Paules. A ver si no nos llueve. Vale. Vale, chavales. Tenemos dos grupos que van a realizar rutas diferentes y con diferentes escalas. Cada una de estas paradas nos servirá para contar una parte de esta historia. El grupo 1 se dirige ya hacia el punto que hemos elegido para empezar. El lugar donde se situó el pueblo de Goraño y las ruinas de la iglesia de Santa Lucía. Esto no es Bargota, aunque está dentro de su jurisdicción, pero Bargota podría haber sido hoy así. Estas ruinas pertenecen a Goraño, una aldea despoblada a fines de la Edad Media. Goraño como Bargota, Longar, Aras, Soto, Tidón, Cornava, Perizuelas, Piedrafita y Cuevas fueron agregadas y sometidas a la jurisdicción de la villa de Viana en 1219 por el rey Sancho VII de Navarra. De este modo aseguraba su frontera con Castilla, concentrando a la población dispersa y creando un núcleo fortificado. Sin embargo, los habitantes de las aldeas no se resignaron fácilmente a la nueva situación, pugnando por lograr espacios de autonomía. El primer campo de batalla se situó en el terreno espiritual. En septiembre de 1264, apenas 45 años después de la fundación de Viana, el obispo don Vivian ponía paz entre los habitantes de las aldeas y los clérigos de Santa María de Viana, sentenciando que estos debían designar cada año un capellán, que les cante esas iglesias y residiese en el lugar, y a cambio los labradores de Bargota y Guaraño traigan las décimas al hórreo de Santa María. El episodio indica que los habitantes de Bargota y Goraño ejercían presión negándose a cumplir sus obligaciones fiscales con la iglesia de Viana, cosa que volverían a hacer en 1329. Entonces exigían que además les administrasen en sus templos los sacramentos, nupcias, enterrorios y baptisterio, es decir, matrimonios, funerales y bautizos. El obispo don Fernando terminó por concedérselo en 1354, en un contexto marcado por el trauma que siguió a la mortandad causada por la peste negra. Los campesinos de Bargota hacían valer su papel de productores, sobre el que descansaba la sociedad feudal, y lograban sus primeras victorias. ¡Oh, qué chula! ¡Qué vista más guapa tengo ahí ahora mismo! Chavalas. Al grupo número 2 lo tenemos ya casi en el Noval,
espacio que hemos elegido para contar la segunda parte de nuestra historia. Y es que Bargota logró arrancar competencias en el ámbito civil durante la fase de expansión económica del siglo XVI. El crecimiento de la población, el desarrollo de la agricultura y la expansión de los mercados aumentaron las tensiones en torno al uso de la tierra. La disponibilidad de pastos para el ganado y la posibilidad de plantar viñas dieron lugar a largos pleitos entre la ciudad y su barrio. El conflicto, que se desató a mediados del siglo XVI, comenzó con el aprovechamiento de los recursos de pasto. En la zona sur del término, en el Prado, la Paul de Fuente Amarga, que los regidores de Viana habían decidido arrendar para obtener ingresos para sufragar sus gastos, dejando a los vecinos de Bargota sin pasto para su ganado. Con lo cual, el aprovechamiento de los recursos naturales dio la oportunidad para que al hilo de ese pleito apareciesen además otras muchas reclamaciones por parte de Bargota. Vino a dar solución el arbitraje de un caballero, de un señor feudal, don Juan de Beaumont y Navarra, uno de los principales linajes del reino, que lo que buscaba era establecer o armonizar a las villas a través de una paz justa, de una paz adecuada. Bargota protestó esa sentencia inmediatamente porque no le permitían disponer de un teniente de alcalde. Las sucesivas sentencias acabaron dando parcialmente la razón a los vecinos de Bargota, en el sentido de que permitieron que los dos regidores de Bargota juzgasen los pleitos de poca cuantía y pudiesen apresar a los delincuentes si eran pillados infraganti y que los pudiesen encarcelar, cosa que antes no ocurría. Lo que no consiguieron fue que les pagase el mismo salario, ni tampoco el disponer de un teniente de alcalde del conjunto de la población que fuese residente en Bargota. Una de cal y otra de arena. Los vecinos de Bargota no dejaron de acudir a la vía de los hechos cuando les convino. En 1598, al final ya del largo ciclo secular de expansión económica, se embarcaron en la construcción de un sistema de regadío, con su canal y su balsa. ¿De dónde vienes? Anda, ¿dónde vengo? Vengo de Italia, Padova. Para regar las plantaciones de viña del llano de Arbanta, y aprobaron por su propia cuenta y sin contar con Viana unas ordenanzas que fijaban una estructura de gobierno de los regantes y estipulaban sanciones. La villa de Viana denunció esos hechos alegando que la aldea no tenía competencias para ello, pero el regadío de Arbanta pudo completarse y, tal como estipulaban las ordenanzas aprobadas, las multas impuestas por el pastoreo abusivo o el corte de leña sin licencia en el noval sirvieron para financiar la obra. La aldea había logrado durante el siglo XVI ganar importantes espacios de autonomía y competencias en el ámbito político. Para contar la tercera parte de este relato hemos elegido la ciudad de Viana. El siglo XVII fue un periodo de mayores dificultades económicas. Se ha hablado de una pequeña edad de hielo por el empeoramiento de las condiciones climáticas y la sucesión de malas cosechas. Coincidió también con el aumento de los gastos militares de las monarquías europeas, enfrentadas por la hegemonía en el continente, y un descenso de sus ingresos fiscales. Sin embargo, no todo se presentó negativo. Las cargas del Estado crecieron, y eso ofreció algunas oportunidades a los pueblos. Viana lo supo aprovechar. En 1630 obtuvo varias mercedes del virrey de Navarra, entre ellas el título de ciudad y la propiedad del castillo de Viana y del Soto Galindo, que iba anexo a él, y la seguridad de que no serían enajenadas a particulares los oficios de gobierno y justicia, ni la correduría, el derecho a cobrar un impuesto sobre el vino comercializado en la ciudad. Todo ello a cambio del pago a la corona de la enorme suma de 41.500 ducados, que le condujo a endeudarse. Bargota tuvo su oportunidad 30 años después, cuando el nuevo virrey, el napolitano Francesco Tutavilla, duque de San Germán, llegó a Navarra con la misión de recaudar fondos para sufragar el gasto bélico. Aunque el virrey llegó a conceder a Bargota su libertad a cambio de la entrega de 2.000 ducados, la ciudad de Viana protestó y obtuvo la revocación de ese privilegio real previo pago de dichos 2.000 ducados.
El estado fiscal militar del siglo XVII tenía un apetito insaciable de dinero y estaba dispuesto a venderlo todo. Viana lo sabía porque había comprado el título de ciudad en 1630 y había tenido que pagar para que a Bargota no se le concediese el privilegio de villazgo en 1665. Así que en 1693 lo que decidió fue pagar por adelantado para que nunca jamás les permitiese separarse a Aras, Bargota y la Zagurría de la jurisdicción de Viana. Es decir, lo que pagó es por la unión perpetua. Y el virrey Marqués de Valero, el virrey de Navarra, se lo concedió por la suma de 600 ducados más otros 1.500 que les otorgaba por poder plantar viñas. La cuestión es que Bargota y Aras se revolvieron, puesto que siendo parte interesada no les habían citado ni habían sido oídos en juicio, con lo cual protestaron la nulidad del privilegio obtenido por Viana. Y a su vez estaban dispuestos, ofrecieron a la monarquía la suma de 4.900 ducados, más los 600 pagados por Viana, para evitar para poder separarse de la jurisdicción y tener término y jurisdicción propia. El asunto acabó quedando en tablas en 1704 cuando el rey pidió al Real Consejo de Navarra que emitiese un informe para aclarar la situación y para decidir cuál de las dos peticiones era la que iba a prevalecer. Fuera porque eran los años de la Guerra de Sucesión o fuera porque el Ayuntamiento de Viana logró que se paralizase el asunto en Pamplona, el Real Consejo de Navarra no llegó a enviar ese informe, con lo cual casi 60 años después, en 1764, Bargota, en un contexto de más pleitos que le enfrentaban con Viana, decidió reactivar el asunto y pidió a la monarquía que se moviese de nuevo ese expediente que estaba parado. Se volvió a ordenar por parte de la monarquía al Real Consejo de Navarra que emitiese ese informe, que lo acabó emitiendo en el año 1770, y sobre ese informe, que era negativo para Bargota, se dictó una sentencia en 1773 que decía que no correspondía la separación de términos y jurisdicciones, pero decía con calidad de por ahora. El asunto se volvería a mover unos años más tarde, en 1814. En noviembre de 1814, después del ciclo de guerras que se iniciaron en 1792 con la Revolución Francesa y continuaron con las campañas de Napoleón Bonaparte hasta 1815, llegó el momento decisivo para que Bargota, reducida hasta entonces a barrio de Viana, lograse finalmente su emancipación. En enero del año siguiente, una nueva demanda de villazgo llegaba al Consejo de Cámara de Castilla. La Cámara comisionaba al corregidor de Logroño para que hiciese las visitas necesarias, recabase la información pertinente e informase finalmente sobre la conveniencia o no de atender esa petición. Su fallo fue favorable, pero la ciudad de Viana intentó bloquear el procedimiento apelando al Consejo Real de Navarra. Este tribunal dictó sentencia en junio de 1818, dando curso al proceso, y finalmente, el 1 de septiembre de 1818, el rey Fernando VII firmaba en el Palacio Real de Madrid la Real Carta que otorgaba el privilegio de villazgo a Bargota. Bargota era ya villa, y para darle posesión la Cámara de Castilla comisionó a 3 oficiales que desde Madrid se trasladaron a Bargota para culminar el expediente. Eran el juez Alfonso Martínez, el receptor Manuel Molina y el alguacil Gregorio Fernández Arroyo. Tras 8 días de viaje, arribaron a las 5:30 de la tarde del 28 de septiembre de 1818. Sin más dilación buscaron a los 2 regidores, Antonio Aranzadi y Saturio de la Calle, y les emplazaron a convocar concejo abierto al día siguiente. Ante esa asamblea vecinal leyeron la Real Carta de Privilegio y supervisaron la elección de los nuevos oficiales. El día 30 se instalaron los símbolos de la jurisdicción civil y criminal: la picota o rollo en la plaza ante la iglesia y la horca en lo alto del Castejón, a la orilla del camino a la ermita de la Virgen del Pollo. Quedaba segregar la nueva jurisdicción, para lo cual se midió el territorio y se hizo el recuento de población de Bargota, Viana y Aras, con el fin de dividir aquel en proporción al número de habitantes.
a razón de 107 robadas por cada vecino u hogar. A mediados de noviembre se realizó el amojonamiento del nuevo término con todas las solemnidades acostumbradas, y el día 29 de noviembre regresaban los comisionados a Madrid tras haber completado su misión. En adelante, Bargota asumía una nueva posición en la arquitectura política del Reino de Navarra. Los avatares políticos posteriores, la Revolución Liberal de 1820, la Restauración Absolutista de 1823, la Guerra Carlista del 33 al 39 o la modificación de fueros de 1841, no modificarían ya la posición lograda y Bargota se integró como municipio o ayuntamiento propio en el Estado liberal. Hasta hoy. Como decíamos al principio, esta es una de esas historias que no mucha gente conoce, pero en Bargota, en Viana, como en cualquier otro lugar, siempre hay muchas más.